Buenas tardes, mi nombre es Jaime Andrés Sánchez Benavides, estudio Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Sergio Arboleda. Soy oriundo de Colombia y quiero presentarles el análisis de un caso de la Alianza del Pacífico bajo los procesos de concertación y cohesión regional. Eh, esta ponencia es una extracción de un artículo que está en miras a buscar su publicación, que comprende más análisis de casos. Se seleccionó la Alianza del Pacífico debido a que próximamente cumplirá 10 años desde su creación. A través de toda su historia, la más grande necesidad que ha tenido el ser humano es la de totalizar. En orden a situarse en el mundo, se ve envuelto en una significación del entendimiento de las impresiones que tiene, al paradójicamente reducirlo o anclarlo a conceptos e ideas para su posible lectura. Esto lo lleva a dar con métodos y comprensiones para mapear cómo funciona el ser y su etos, desde las sabidurías occidentales contempladas en el I Ching y las doctrinas esotéricas hasta los modelos epistemológicos de Aristóteles, Kant y Hegel, los semióticos de Levi Strauss, Charles Sanders Peirce y de Saussure, y que llevan más allá de Lacan y Derrida, el generativismo de Chomsky y lo que se podría llamar la gnoseología fundamentada en el pensamiento de Goethe, siendo la globalización en términos de praxis y genealogía un proceso que responde a la lógica mundializadora del orden ontológico y político del ser humano. Cada vez se especializa más su capacidad de servirse, las fronteras se acotan más bajo el sentido del tiempo y el desplazamiento de los cuerpos, convirtiendo los últimos vestigios de la colonización y las colonias como parte de un proceso macro, el conocimiento del mundo bajo la razón del ser humano, la búsqueda de conexión de todas las unidades de un total. Los límites entonces conocidos son sustituidos por la comprensión de barreras imaginarias que dividen el mundo en ideas. Haciendo una revisión histórica y primando una visión antropológica, podrían situarse las reformas borbónicas y su inmediata respuesta de emancipación de las colonias como el inicio del proceso real de integración de América al mundo, que se conocía por parte de los mapas del viejo continente. Es el intento de agrupar al nuevo mundo ahora conocido en un juego de sensibilidades y vulnerabilidades, que responde a una lógica exógena a su comprensión geológica, el mundo del mercado y el juego de bienes y servicios. Desde el inicio de las reformas hay ya la necesidad de las economías establecidas para añadir a las que nacían, con esa intención de sumergirlas en la dinámica de fuerzas y presiones dispares, que está sujeta a su nivel y capacidad de producción y ejecución de hard, soft y smart power, retrasando así el desarrollo propio de los países que se comprendían como bastardos de la iluminación de los pueblos. Lógicamente hay un estancamiento en su proceso de construcción de economía y estado interno. No pueden dar con una estructuración fuerte y robusta que pudiese estar a la par y ser eficiente para competir con las grandes industrias, siendo el mismo sistema de oportunidades el que perpetúa las lógicas de dominación. Ese proceso fallido de América responde a la incapacidad integracionista, a manera de razón histórica dada por la incorporación a golpes del modelo económico estatal del sistema mundial basado en la soberanía, la seguridad y la legitimidad, y a manera de la condición gaseosa de su incapacidad de definición identitaria. Las diferencias en las trayectorias históricas han marcado la manera permanente y la situación de las nuevas economías. Si bien el nexo de construcción en Europa y en América Latina fue el feudalismo, en Europa fue un proceso industrial, mientras que en Latinoamérica se trataba de la supresión de la corona a los indígenas, comprendiendo profundas diferencias en cuanto al etos de la proyección y posibilidad de los estados. Los grandes rasgos de la disparidad socioeconómica de las Américas son producto de una realidad desproporcionada, establecida y demandada por la necesidad de un uso de recursos industriales exógenos, prestados por las élites económicas del sistema internacional. El norte habla del capitaloceno, mientras que el sur global aún se debate sobre las dificultades y resultados del proceso de construcción de Estado en contextos postcoloniales. La dificultad que ha resultado de este proceso es la forma en la cual se ha escrito la historia. La historia la escriben los vencedores, pero las narrativas las diseñan los visionarios. La idea de América Latina como categorización es, además de impuesta por una otredad tan gaseosa como lo que le corresponde en su construcción identitaria de latinidad, y ese desarraigo existencial responde directamente a su incapacidad para la creación y desarrollo de ideas propias.
Desde la imposición inicial de un orden en las agendas de América Latina por parte de las coronas, se ha precisado una suerte de dominación intelectual, política, cultural, económica y social ejercida por parte del norte global. Los países desarrollados han tendido siempre a aumentar su poder y aumentar sus capacidades en orden a maximizar sus ganancias tanto relativas como totales, a costa de la dominación y opresión de la mayoría menos poderosa y favorecida en términos de dialécticas históricas. La hegemonía ha variado a través de los siglos. Gracias a las competencias y contingencias históricas se configuran los sentidos en que las sociedades se relacionan con la región, su uso y la manera de captar los recursos. Barriendo desde la colonización, las guerras civiles internas y las guerras proxy hasta la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y el nuevo contexto posguerra fría, se da el rompimiento con la relación dominante que tenía el Reino Unido y el globo, representando el hito definitorio del sentido de proyección político-económica de la región latinoamericana. La apertura del pasillo para que Estados Unidos se comprenda como el nuevo hegemón que dará rumbo a la nueva agenda a partir de su influencia social, política y económica en el sistema internacional, es la necesidad de replanteamiento del destino como Estados latinoamericanos en fortalecimiento de la construcción. La totalización de los mercados ha logrado impulsar de manera casi desproporcionada la economía mundial. Se ha comprendido como un crecimiento exponencial y gradual durante etapas. Sin embargo, la gran disparidad de intereses y dialécticas tanto culturales como económicas ha resultado en que el total de las relaciones entre las unidades y sus movimientos del sistema afecten directamente a cada una de sus partes. Las rivalidades económicas cada vez alejan y dificultan el proceso totalizador. No todas las proyecciones de la globalización se han cumplido y se inicia a preguntar por un proceso que cada vez pierde más fuerza sobre la prosperidad de un sistema unitario. Gracias a los reacomodamientos de las placas tectónicas del poder mundial, la región, para introducirse en la dinámica mundial, ha tenido que verse inmersa en una serie de configuraciones en torno al sentido de regionalismo y regionalización por necesidad. A necesidad de crear procesos subregionales de concertación, se da en la búsqueda de caminos que permitan hacerse con una propia narrativa. Gracias a la disparidad de pensamiento y de proyecciones internas de los países que conforman Latinoamérica, la unidad, cooperación y cohesión regional ha sido un gran reto para la proyección de la región mancomunada que pretenden. Se busca abordar de manera coherente las dicotomías con respecto a Estados Unidos y su introducción en el mismo esquema regional, estableciendo esquemas defensivos y agendas particulares como estrategia política, en vez de entenderse como una plataforma de inserción común que les permita tener una ganancia con mayor proyección. De esta manera es como se ve Latinoamérica en el entramado de identidades y retazos narrativos. Se constituye como una plataforma continental para el globo y su proceso mundializador más que para sí mismo. Hay una disparidad de condiciones que no permite dar con un mínimo común denominador para tejer de manera correcta una red de interconexiones propiciadas para el progreso hacia una región real y competente, tanto en términos discursivos como en términos prácticos. Y es en consecuencia de estos coloquios que las condiciones propiciadas para la construcción de procesos de cohesión regional han terminado fracasando, donde la dicotomía de ver a la estrella del norte y al viejo mundo o a la región desde un sentido de comunión o individualismo ha resultado en un determinante para la consecución del progreso hacia el regionalismo. Según la lógica de la nociología planteada para el proceso de mundialización en la introducción, por presión del sistema globalizador, surgen ideas y procesos de integración con relación a una necesidad de regionalismo y regionalización. En Latinoamérica se puede evidenciar sobre los procesos de cooperación que hay una intención latente en mejorar la capacidad extractiva y productiva de la región para buscar competir con la lógica de ese gran otro, junto a la prevalencia en la búsqueda de mecanismos de integración real. Aunque sin embargo no es suficiente para hacer frente a las capacidades e imposiciones de poder más grandes. De los más notorios intentos por desarrollar mecanismos para forjar una construcción de la idea de región en reiteradas ocasiones se dan proyectos como la UNASUR, la CAN, la CEPAL, la LADI, la CELAC y el Mercosur, que si bien no han logrado una cohesión de todas las partes y presentan dificultades en su funcionamiento, han prevalecido en el tiempo y se han mantenido con esa intención de lograr un alineamiento
alineamiento en búsqueda de competencia a nivel internacional al progresar como región. A la vez que se busca pretender un proyecto unificado como lo han hecho otras partes del globo, se comprenden escenarios como la Unión Europea o los nuevos mercados de África como un punto de partida para el éxito de la integración en la región. Dentro de una génesis de los proyectos de integración y regionalismo en Latinoamérica, el cientista político Gustavo Lagos comprende 5 etapas para la acción en la región. Una primera etapa comprendida en el movimiento independista de los países latinoamericanos, marcada por intentos integradores sin una clara estructura, como lo fue la Carta de Jamaica de Simón Bolívar y el manuscrito encontrado en Quito. Una segunda etapa que se da con el desarrollo y evolución de los nacionalismos latinoamericanos aproximadamente hasta la Primera Guerra Mundial, caracterizado por la pérdida de la intención integradora y el incremento de fragmentación hacia lo estatal. Luego, una siguiente fase que comprende el periodo de la década de los años 20 y de los años 70, donde aumenta la propuesta integracionista a nivel político gracias a vínculos entre los partidos políticos, permitiendo dar con un sentido de propuesta de autonomía a lo imperialista basado en la unión y fuerza latinoamericana. La cuarta fase se comprende las ideas que buscan la organización y estrategia de tipo económico, donde se comprende el pensamiento cepalino y surgen los primeros modelos de integración como el mercado común centroamericano. Y una última etapa entre los años 60 y 70, donde la conciencia integracionista está atravesada por estrategias internacionales de integración en ámbitos políticos, económicos e intelectuales, y surgen los modelos del Pacto Andino y la Asociación Latinoamericana de Integración. Es interesante ver cómo la intención de integración en América Latina parece ser el único común denominador para la reconstrucción de esa identidad político, social, económica y cultural. América Latina como idea tiene su origen en las acepciones del siglo XIX para denominar desde la lengua latina, según sus variantes de lenguas románticas, a los países del sur. Es una concepción desotrada e impuesta, que refiere a la aceptación e imposición de un orden simbólico bajo la hegemonía del norte global. Los discursos establecidos de identidad en la región cambian a partir de su entendimiento de raza, cultura o lengua, para llegar a evolucionar a un sentido de identidad como lo es el antiimperialismo o el poscolonialismo. Bajo un enfoque durkheimiano que constituye la teoría del funcionalismo, esa realidad latinoamericana de la subordinación desde la lógica upside down es resultado de la organización de la estructura, donde las lógicas epistémicas se ven radicalmente afectadas no solo en su capacidad de aplicación, sino en su condición de formulación según su consideración de lo social. El incremento de procesos de regionalización en Latinoamérica responde a las lógicas configurativas de la estructura del sistema internacional y las convulsiones que experimentó durante el siglo XX. La Guerra Fría, la caída de fronteras geográficas imaginarias, la entrada del multilateralismo, la inversión de los polos de la hegemonía mundial con la primacía estadounidense y el orden político y económico neoliberal o keynesiano, son factores que permean de manera clara y constitutiva el regionalismo en América Latina. Por otro lado, la concertación se encuentra como ese mecanismo por el cual los gobiernos actúan juntos en un terreno estatal con un fin común. Uno de los ejemplos más claros es el Grupo Contadora de 1983, el cual se creó con el objetivo de dar un nuevo actor político multilateral que pudiese manejar el conflicto centroamericano desde una perspectiva local de Latinoamérica, desligada de Estados Unidos y que buscara apelar a compartir reglas comunes y evitar la desestabilidad en la región. La cooperación es el esquema por el cual el Estado, con participación del sistema empresarial, produce proyectos y acuerdos del tipo político y económico, donde para su consideración, Tocatlián tiene bastante interés en la definición de Keohane, quien comprende que se produce cuando los actores adaptan sus conductas a las preferencias presentes o anticipadas de otros por medio de la coordinación política, entendiendo, como dice el profesor de estudios internacionales Alberto Castillo en 2019, ver necesario un proceso de negociación y coordinación de intereses de los estados, buscando primar siempre la disminución de costos y maximización de beneficios. Pero como se sabe y se ha evidenciado en la historia, este tipo de alineación no está exenta de presentar dificultades y en especial
En Latinoamérica, donde ajustar las agendas a objetivos y proyectos comunes ha resultado usualmente en la automática disparidad de posturas. La consideración de que la institucionalización de agendas impide el desarrollo de acciones e intereses internos de los estados termina en puntos que no remiten comunes en los debates teóricos o diplomáticos para el desarrollo del regionalismo, como lo fue en su momento el rompimiento de relaciones diplomáticas de Estados Unidos con Cuba o la Cumbre de Río de 2012. Se parte del supuesto de que hay intereses contrapuestos y compartidos, estableciendo que se genera una dificultad para la alineación y consecución de objetivos. Los estados pueden compartir objetivos y metas orientadas a participar en ámbitos político-económicos, pero sus métodos de consecución pueden ser distintos, como sucedió con algunos países de Latinoamérica con el modelo cepalino de industrialización por sustitución de importaciones, precisando así que haya un espacio de concertación previo para que se puedan integrar las instancias productivas y de negociación en torno a los intereses comunes, volviendo muy interesante la perspectiva de analizar la Alianza del Pacífico. Continuando con lo que postula Castillo, un ejemplo constituye el encuentro diplomático del expresidente de Argentina, Raúl Alfonsín, y José Sarney de Brasil, los cuales crearon instancias para vínculos bilaterales, introduciéndose en una dimensión cooperativa de las relaciones internacionales por medio del Programa de Integración y Cooperación Argentino-Brasileño, PICAB, que sirvió como base normativa para el Mercado Común Sudamericano Mercosur en 1991. La integración inicialmente se comprende desde un enfoque económico, llegando a reducir su acción al grado de conveniencia de uso por medio de la disminución de barreras arancelarias, aunque según lo que considera en 1994 Juan Gabriel Tocatlián, requiere de un proceso mucho más amplio donde se deben incluir vínculos con instancias y organismos supranacionales para dar con el entendimiento de objetos sociales, científicos, diplomáticos y hasta militares, en su relación con el impacto sobre la sociedad, la política y la economía. Es un sentido de transformación conjunto entre dos o más estados que implica la vinculación e interdependencia de las instancias donde se involucran distintos agentes y actores en la sociedad. El nuevo regionalismo continúa con la tradición epistémica que privilegia el eurocentrismo en el pensamiento y comprende la disparidad entre regiones en un sentido de interacciones organizadas por el modelo, ya sean organizadas, económicas o entre unidades autónomas, estableciendo actividades de cooperación regional y actividades intergubernamentales con el fin de lograr la integración, entendiendo así el regionalismo como el proyecto político de construcción de la región. La integración regional es entonces la interacción organizada entre unidades antes autónomas. La cooperación refiere a las actividades intergubernamentales que tienen por fin lograr integración, y el regionalismo es la ideología y proyecto realizado por medio de los linderos e instancias del proceso de concertación política. Se resalta el papel de la globalización como determinante de la inserción de actores en la lógica mundial y se pone el proceso de regionalización en términos de regionalidad, un proceso por el cual un área geográfica se convierte de un sujeto pasivo a uno activo según la capacidad de articular sus intereses en un sentido regional, según establecen Head y Soderbaum en el año 2000. La regionalidad como proyecto político propuesto por Björn Henn tiene 5 etapas propuestas para su formación, a las cuales serán propuestos al análisis la Alianza del Pacífico. Primero, un espacio regional que comprende una zona geográfica delimitada. Luego, un complejo regional dado por las relaciones de interdependencia y estabilidad del sistema a nivel regional. En un tercer nivel, una sociedad regional organizada ya sea en lo político, cultural, económico o militar que representa una región formal o real. Y por cuarto, una comunidad regional dada por un marco organizativo durable, informal o formal, que permita la comunicación social y convergencia de valores y acciones. Y por último, un sistema regional institucionalizado que tenga una estructura de toma de decisiones para dar capacidad de ser un actor más sólido para la participación en el sistema internacional. Con respecto de la Alianza del Pacífico, como se mencionó anteriormente, en el marco de los procesos de cooperación y concertación regional se dan instancias para generar cohesión o disparidad en la región en búsqueda de competir en esa lógica internacional. Latinoamérica ha tenido una prevalencia en su intención de propiciar instrumentos y mecanismos de integración real, aunque haya resultado en caminos alternos. Los proyectos históricos que se han considerado dentro de la clasificación de Gustavo Lagos no han logrado la cohesión correcta ni la cooperación efectiva de todas las partes para permanecer en el tiempo, pero han preservado
esa intención de lograr un proyecto unificado como lo han hecho otras partes del globo, comprendiendo, como se mencionó y como mencionaba Tocatlián, otros escenarios para ser un punto de partida en la región. Como resultado del regionalismo y la regionalización de los siglos XX y XXI, esa entrada, se ha precisado la priorización de un sistema interestatal como punto fundamental en la conformación de estructuras y dinámicas de la sociedad internacional, siendo el escenario para la firma del Acuerdo Macro en 2012 de la Alianza del Pacífico, el proyecto que se convierte en una instancia de cooperación económica, configurado para figurar como un actor regional de cara a la estructuración del orden latinoamericano. Pretende servir como una plataforma de inserción a los mercados globalizados para Colombia, Perú, Chile y México. Gracias a la dificultad de establecer una homogeneidad en la región naturalmente heterogénea, no hay una posibilidad de establecimiento de un mínimo común denominador para la proyección externa de todos los estados latinoamericanos como unidad regional. Tampoco en pro de un proyecto que permita la integración de toda América Latina. Así, la Alianza del Pacífico termina siendo la evidencia de dicha afirmación. Los avances para los procesos de regionalización latinoamericanos dependen en gran medida de la dinámica interpresidencial más que la supranacionalidad, o incluso que instancias de decisión internacional regional. Son extremadamente sensibles a las agendas nacionales a causa de la configuración de los mandatos presidenciales que son proyectados en un sentido de periodicidad y captación de adeptos, y al mismo tiempo carecen de unificación de aportes para la construcción de una fuerte burocracia regional, respondiendo así como región de manera más bien automática a propuestas presidenciales periódicas de cada país y la imagen que tiene cada mandato frente a Estados Unidos. La capacidad de liderazgo para que un paymaster tome la bandera y guíe un proceso de integración es casi nula, según como establece Ortiz en 2017. El panorama no ha cambiado. Incluso si se habla de una potencia subregional que junto a una incapacidad de acoplamiento de los proyectos desde las lógicas internas de los estados imposibilita la proyección externa de unidad como región, necesita comprenderse como un eje de competencia externo que permita un proceso que vaya más allá de la cooperación. No solamente económica, es necesario el acoplamiento ideológico, político y cultural como establece Tocatlián. Y todos los intentos de integración latinoamérica se han visto históricamente cortos en ese alcance de influencia, debido a que las medidas que se han adoptado por los estados no son profundas o sencillamente no son adoptadas por todos los países latinoamericanos. No sirve de nada la agrupación de 4 países en meras cuestiones sobre la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, enfocado al libre comercio, inversiones o innovación. La ausencia de una alineación de intereses entre los países latinos dificulta la proyección de programas e iniciativas de progreso regional y posibilita la construcción de un compromiso de integración. Resulta con que las rivalidades causadas por los rumbos y acciones de cada país cada vez se incrementen más, haciendo posible reinterpretar una realidad que ha cambiado de un norte kantiano de paz perpetua. Si bien la Alianza del Pacífico a sus 9 años de creación ha traído numerosos avances en términos de crecimiento gracias al cambio de los polos de poder marítimo, dando en el aumento de exportaciones generalmente a Asia, Pacífico y entre sí, el incremento de becas y puestos de trabajo internacionales, los voluntariados juveniles y pasantías, junto con la eliminación de visas, no ha sido un proceso suficientemente profundo y atractivo para que se unan otros países que puedan incrementar el peso en términos de capacidad, ya sea como potencias regionales o como potencias secundarias. Se ha percibido en la literatura sobre integración que la presencia de un líder regional o paymaster resulta importante para llevar la batuta sobre el ordenamiento de las relaciones interestatales gracias a la legitimidad de influencia que ejercen sobre otros actores. Y aunque la Alianza del Pacífico tiene a México como clara potencia regional, de cara a la limitación de acción que le da la UNASUR a Brasil, su proyección internacional se ha visto limitada por la cercanía geográfica que tiene con Estados Unidos y la influencia que ejerce este sobre la región, que junto al hecho de que México también hace parte de la región, lo ve supeditado a una disminución en su capacidad geopolítica frente a otras regiones, dándole una incapacidad de ejercer legitimidad como organizador a pesar de su influencia cultural y económica en Latinoamérica. Por otro lado, se encuentra que ese legado de la posición de desventaja geoestratégica en la cual fue entregada a Colombia luego de 8 años de mandato de Álvaro Uribe Vélez y de 8 de Juan Manuel Santos, gracias a esas
crisis diplomáticas y las tensiones personales, la bilateralización, el acoplamiento hacia Estados Unidos, la securitización, la pasividad de su política exterior a pesar de la diversidad de recursos y el conflicto interno, para el caso de Uribe, dan una ausencia de capacidad de influencia que pueda ejercer Colombia sobre la región. Es una condición equiparable a la posición que comparte con Santos para heredar a Iván Duque Márquez, donde gracias a la desconfianza de sus vecinos no se ve probable la construcción de buenas relaciones conjuntas que se mantengan en el tiempo. De igual manera se presenta la misma situación con Chile, donde gracias a su actitud de rechazo y ausencia en los procesos de cooperación, no se ve permitida la capacidad de diversificación de relaciones económico-comerciales con otras áreas geográficas. La única región que ha recibido de manera correcta la propuesta del Acuerdo Macro ha sido Asia-Pacífico, la cual ha procurado la apertura de las economías de los países latinos bajo un interés geoestratégico de contención a Estados Unidos más que de real ánimo comercial. Más bien hace parte de su plan y posición de disminución a la influencia sobre América Latina de Estados Unidos y el atlantismo europeo. Las condiciones no han cambiado desde el análisis de Ortiz, donde establece que ninguno de los países asume la posición de liderazgo y la pretensión de esta condición que limita el consenso entre términos de cooperación económicas a la inserción regional, donde se resulta en un liderazgo pragmático que responde más a las necesidades contingentes de la región que a su proyección como proyecto integrador. Con respecto a la interdependencia, no existe una alta complementariedad de sus economías que permite una intensidad en las relaciones comerciales. Los mismos intercambios entre sus economías representan umbrales bajos de interdependencia que permiten hablar de una de región formal y discursiva, pero no de una región real en búsqueda de competencia y pues de cara a las nuevas configuraciones multipolares del sistema internacional que mencionaba. Si bien la Alianza del Pacífico constituye un espacio de cooperación y reinserción a las dinámicas económico-comerciales, su crecimiento se basa en la exportación principalmente de materias primas, enfrentando una baja capacidad de competencia frente a los poderes de otros hemisferios que suscriben su capacidad a partir del uso y transformación de estas. Cuando se hacen lecturas desde el sur global, se habla de que hay una relación entre la interdependencia y la dependencia como productos de las transformaciones de la economía mundial, donde la interdependencia es vista como instrumento para descentrar la simetría de las relaciones internacionales entre el centro y la periferia, insinuando que los intereses mutuos quedarían mejor dados si se dan frente al comercio y las grandes economías abiertas. De manera análoga, perpetuando las imposiciones epistémicas y el privilegio de la teoría hegemónica, la cual es una lógica muy interesante de analizar en el contexto específico de Latinoamérica. Como se mencionó anteriormente, con la suerte de dominación en diversos estadios, como el epistémico, económico e ideológico, se ha profundizado en una lógica hegemónica bajo el orden simbólico del norte global. El estudiante que se forma en la ciencia política, relaciones internacionales, antropología, sociología y cualquier otra ciencia social o disciplina humana que pretenda un acercamiento a la dominación epistémica se va a encontrar con esta barrera. Por supuesto, quienes ejercen el sentido de la política también. También la ciencia política y en especial las relaciones internacionales como disciplinas se han limitado en gran medida al estudio de las cuestiones de relevancia para el norte global, procurando una perpetuación de la dominación epistemológica que es ejercida desde los métodos de hacer y pensar teoría. Hay un privilegio epistémico que a causa de los balances de los grandes poderes. Como señalan Smith y Tickner en su más reciente trabajo, el colonialismo no solo era de dominación política, sino también de dominación cultural, psicológica e implicaba la denigración de sistemas de conocimiento que eran distintos, considerando inferiores a los occidentales, inferiores a los occidentales modernos por su origen de barbarie. Pero no solo se rechazó la consideración de sistemas de pensamiento, también fue excluida la misma posibilidad de pensar desde la región. Sin la capacidad de establecer instrumentos o vías para la conceptualización del propio contexto y su posterior comparación interregional, se da en la incapacidad y deficiencia para promover esquemas e iniciativas de integración. Además, aunque se puede resultar en el progreso sobre estos temas, como ha sido el caso para Latinoamérica con el contrapunto y el concepto de la autonomía, siempre habrá un punto y lógica que privilegia de dónde proviene el conocimiento. Por más que se pretenda desligarse de la centralidad, la misma teoría reconoce su posición de ser una síntesis de posiciones dialécticas.
Como la ciencia tiene por objetivo describir, explicar y predecir de la manera más generalizante posible, el conocimiento y teorías que comprenden el core ideológico y válido producido por el norte global se privilegia siempre. Se habla de centrismo y eurocentrismo para comprender la suerte de violencia epistémica que ejerce la preponderancia del núcleo de temas que comprenden el centro de los trabajos hegemónicos de relaciones internacionales tradicionales: orden, seguridad, soberanía, política exterior y guerra, procurando la invisibilidad de lo comprendido como no occidental. A partir de la idea de que las ideas y concepciones de Occidente no son lo suficientemente universales para aplicar en cada contexto, se han creado se ha creado limitaciones teóricas engendradas para totalizar la experiencia y de alguna manera estudiar al resto del mundo, o englobar a todo el resto del mundo, priorizando el desarrollo de relaciones internacionales guiadas por el sentido de la teoría de la dependencia y la hegemonía de la lógica estatista, concebida por y desde el establecimiento del Estado westfaliano. Sin embargo, y a pesar de la dominación sistémica, hay resiliencia de las culturas, idiomas, regiones y formas de vida para sobrevivir a pesar de los intentos hegemónicos y colonizadores de lo contrario. En la teoría es propuesto el descentramiento y el contrapunto como métodos para la resistencia epistémica. El reconocimiento y visibilidad de los eventos que resultan en una condición histórica y geocultural distintiva es la intención que busca desestabilizar los centros de poder jerárquico que colocan la experiencia dominante de Occidente en el centro de las narrativas históricas. Mientras que las teorías tradicionales de estudio de las relaciones internacionales se han concentrado en una lectura sistémica o anárquica de las relaciones de poder que dan en el organizamiento de los estados, las teorías alternativas buscan comprender un entorno de contingencias que son producto de los balances con otros poderes y amenazas externas. El reconocimiento de la condición histórica de dominación de los pueblos es clave para su emancipación epistémica. Se parte de la situación de dominados para la sublimación de su condición de estados propios. El compromiso intelectual de la autonomía naciente de las ciencias sociales latinoamericanas es entonces la respuesta a dos cuestiones: la dominación epistémica al norte global en las relaciones internacionales y la creciente influencia e intervencionismo estadounidense en las agendas estatales del sur global, que nublan la posibilidad de que se formen líderes regionales en Latinoamérica. Si bien en las teorías alternas se mantiene el interés por algunos procesos y conceptos tradicionales, se busca desde las alternativas comprender las articulaciones top-down estructurales, sociales, económicas y políticas que explican las lógicas de dominación actuales. Mientras que para la visión tradicional son producto de la misma contingencia de la historia como se mencionó antes, para la alternativa es una extensión de prácticas radicalizadas como resultado de la imposición del imperialismo occidental. Para los primeros responde a las prácticas sociales que están en constante cambio, siendo los sistemas y sus efectos centrífugos los que configuran las lógicas económicas y de poder, mientras que para los segundos es el punto de partida tanto identitario como epistémico para la identificación de un proceso macro de dominación a causa de intereses prácticos. Una lógica estructural que responde a la imposición frente a la construcción de identidad. Aquel punto de partida precisa la adecuación de sus narrativas para ejecutar la autonomía como poder simbólico. Si por razones históricas se comprenden bajo la estructura de dominación que inevitablemente les permea y transforma, se busca por medio de la reivindicación de su condición de dominados hacer contrapeso a la misma estructura de dominación. Las lógicas sistémicas de consideración, el del entorno internacional, permiten determinar distintas consideraciones según el entendimiento de la dicotomía centro-periferia, y es a partir de la comprensión de las lógicas sobre élites y el interés de los actores por los procesos, junto con la profundización de las condiciones diferenciadoras del sur global, que las teorías alternas pretenden leer y localizar orígenes, causas e inicios para explicaciones acordes a los contextos y necesidades que quieren tratar. Se pretende que al incorporar la visión inter y extraestatal de la influencia que puede haber de la periferia al centro como viceversa, aumente la capacidad de predicción y prescripción para la lectura de cuestiones relacionadas con el área de conflicto y su resolución, concentradas y dadas por las narrativas históricas de los conceptos. Pero a pesar de que se busquen estas estrategias de autonomía como la propuesta teórica de Jawaribe, desde la región hay una condición dual y dicotómica de privilegiar a Estados Unidos o a la región en las relaciones, que aunque se supedita a dinámicas más profundas, como se menciona, ha impedido la dinámica de cohesión regional. Los miembros de la Alianza del Pacífico se caracterizan por una política exterior de acomodamiento y una posición de geopolítica reactiva, que le ha impedido una convergencia regional en pro de la búsqueda de mayores vínculos extrahemisféricos. A partir de la proyección de su modelo de regionalismo abierto, ha encontrado la dificultad de acoplamiento interestatal gracias al solapamiento de lealtades que existe.
El desarrollo ha sido enmarcado en una lógica de doble militancia bajo la línea de coordinación de varias agrupaciones regionales, como es NAFTA, CAN o Mercosur, dando en una fragmentación de la realidad regional. Los proyectos no forman círculos concéntricos ni muestran convergencia, produciendo procesos subregionales de asociación que responden a diferentes lógicas de relaciones interestatales. Al ser economías en teoría diversas, no comprenden condiciones de interés necesarias para la adecuación organizada del proyecto y en las instancias y posibilidades hacia la integración. Algunos países tienen problemas de legitimidad y ejecución de la soberanía, llegando incluso a considerar algunos estados como fallidos, a lo que se le suma la imposibilidad de dar ese salto pleno a la industrialización, configurándose como un panorama bastante sencillo a las presiones centrífugas del sistema internacional. La dificultad para crear narrativas propias le ha costado la capacidad de reescribir su identidad como región. Los países usualmente no encuentran más puntos de partida que su condición de legado colonial y la necesidad de agrupación para hacer contrapeso al sistema de dominación. Las instancias de identidad resultan en la ejecución de acciones que se reducen a la contingencia sobre seguridad, soberanía, autoridad, legitimidad y su ausencia. La convergencia para la producción de una identidad latinoamericana en términos de integración termina resumida en las cumbres para la resolución de conflictos, desde el inicio fallida guerra contra las drogas y la volatilidad al tipo de cambio y al interés mundial. Con respecto del cuarto nivel que constituye la identidad, en el papel hay varias proyecciones que hablan de proyectos latinoamericanos o con identidad latina, pero no hay la suficiente alineación de intereses político-ideológicos y económicos para pretender organizar la región en un sentido identitario, cultural e ideológico. Hay diversos esquemas de cooperación y concertación regional que, además de obligar a la sobreposición de lealtades, no permiten el establecimiento de una ruta no pragmática para ejecutar los procesos de regionalización. Realmente no hay una apropiación de los objetos sociales bajo las condiciones latinoamericanas. Los estados por su naturaleza deben primar la condición periódica de los mandatarios y continúan favoreciendo ese interés nacional sobre el regional. Se mantiene el pensamiento realista de que lo mejor es lo que beneficia de manera inmediata y se deja de lado la importancia de los beneficios relativos que representan más bien unirse como región. Aunque hay una intención latente en cuanto a mejorar la capacidad productiva y extractiva, como se mencionó, la prevalencia de esa falta de especialización tecnológica sobre los medios de producción enfrenta una baja capacidad mercantil. Tiene numerosas dificultades para un proyecto de integración real, profundo y duradero. Una fuerte debilidad institucional con laxitud en el manejo de compromisos es constante y reiterada en las dificultades para la relación de los problemas internos, nacionales, domésticos y estatales con los regionales. Esto da en la capacidad de proyección como región unificada identitariamente que proponga la reinterpretación de las condiciones tradicionales de los estados. El último nivel, que corresponde a la institucionalidad, pues realmente la puesta en común o delegación de la soberanía no es una opción, como hablan Malamud y Gardini en 2012, incluso desde 2012 se habla de lo mismo, lo cual no permite una construcción de instituciones y organizaciones supraestatales que profundicen la unión ideológica, política y social necesaria para el establecimiento de una región real, que pues busque hacer frente al sistema internacional. Se deja de lado la posibilidad de llegar a una integración profunda como el sistema regional institucionalizado. Solo quedan los niveles de concertación como la CELAC, el ALMA y la UNASUR, y de cooperación como la Alianza del Pacífico, aunque se trascienden los esquemas de concertación. Si bien la Alianza del Pacífico es una iniciativa intergubernamental donde el proceso de decisiones se toman por consenso como régimen interno, no implica un esquema de institucionalidad política y económica que sea el motor de la construcción de relaciones económico-comerciales con otros países de la región, como establece Ortiz en 2017. Además, en lo que respecta a las visiones del reciente año, es mejor hablar de que se está configurando como un esquema de cooperación pragmático. Los informes y reportajes se han concentrado en la crisis del desempleo y la brecha se profundiza en términos de género dentro de las economías de los países miembros. Para la segunda mitad del año, según el Fondo Monetario Internacional, se preveía en junio una contracción de México del 6,6%, en Chile del 0,45%, en Perú igual y el 2,4% en Colombia.
donde se han registrado descensos catastróficos, especialmente en términos de los sectores de transporte, alimentación, comercio y turismo, entre otros. La sensibilidad a la pandemia se vive y se ve en mayor medida para el sur global, lo cual de manera de lo cual en la manera en la cual los gobiernos como el de Colombia y México están llevando las medidas sanitarias y sus posiciones frente a la carrera por la vacuna, pues impide decir que habrá una proyección de la región fuerte y unificada post pandemia. Ante esto, los líderes han señalado más bien que la alianza es un escenario que corresponde como plataforma para la reactivación y reestructuración de economías para fortalecer las debilidades en las condiciones de instancias institucionales. Se ha hablado de la disponibilidad y agilidad que tienen los terceros actores como empresas transnacionales para complementar y socorrer al Estado en sus funciones, lo cual trae un nuevo replanteamiento para la misma Alianza del Pacífico en su entendimiento de los actores e instancias para llevar a cabo un proceso de integración real. Por otro lado, los planes que se han dado para la reinserción económica tienen que ver con la reintroducción al turismo dentro de la alianza, la promoción del comercio en medianas y pequeñas empresas, la priorización de compra y venta de productos a países por su condición de producción y el cubrimiento de necesidades tecnológicas a las poblaciones, entre otras cosas. Se busca, a partir del escenario de crisis, replantear las estructuras organizativas y burocráticas para lograr una mayor eficiencia de cara a contextos particulares, según lo que dicen los estatutos de la Alianza del Pacífico para 2020. En su proyecto Activando las PYMEs en la Alianza del Pacífico, por ejemplo, participaron cerca de 600 empresarios de Latinoamérica en la gestación de rutas para cambios y transformación digital, lo cual es a lo que se le está apuntando actualmente: crear tecnología para mejorar las condiciones de las comunicaciones y automatización de la producción, ergo el mejoramiento de las condiciones de comercio. De hecho, los bancos centrales en la región han anunciado medidas poco convencionales para expandir la liquidez, incluida la compra de activos públicos y privados, lo que hace necesaria una mayor coordinación entre las autoridades fiscales y monetarias para financiar los paquetes de estímulos anunciados, sea mediante la compra de títulos emitidos por el sector público directamente o sea mediante el uso de activos externos para financiar el incremento del gasto. Se requiere coordinación entre los actores para determinar la manera y el tiempo para normalizar la política monetaria en la región y replantear el sentido de la Alianza del Pacífico. Lo ideal es que con la presión que ejerce la pandemia sobre la necesidad de acción, por primera vez las proyecciones no se queden en el papel y que no nos quedemos en qué y cómo hacemos. Se debe negociar en pro del interés y beneficios nacionales mutuos para, desde el descentramiento, el contrapunto y el ejercicio de la autonomía, superar el péndulo ideológico que está sobre la primacía subregional. Para ir finalizando, a causa de la supervivencia en las condiciones de la estructura internacional, la incapacidad de acoplamiento por parte de las agendas domésticas en torno al establecimiento de una agenda de cooperación general a largo plazo, enfocada en un grado de identidad o lealtad común generalizada, va a permitir un proceso de progreso común. La regionalización se ha dado más en torno en lo económico y la resolución de conflictos en instancias político-diplomáticas transnacionales, donde la dificultad de dichos proyectos se refiere por lo menos a tres razones: la debilidad institucional, la desigualdad y la relegación internacional. Mercosur, ALBA y UNASUR han sido probablemente los proyectos regionales que han sido más relevantes en el área. Son productos de diferentes lógicas y visiones políticas que han dado respuestas distintas a tres cuestiones fundamentales del regionalismo latinoamericano: la relación con Estados Unidos, la incapacidad de que alguien lleve la batuta en el liderazgo y el modelo económico y desarrollo de cara a la regionalización, según el intento de alineación de intereses y beneficios. La relación con Estados Unidos varía levemente de competitiva en términos comerciales en el Mercosur, ideológicamente conflictiva e intencionalmente distante en el ALBA, o inconsistente y esquiva con la UNASUR, siendo la última quien pretende la creación de una plataforma diseñada para promover a Brasil, que ha tenido grandes dificultades gracias al solapamiento de los procesos e instancias de cooperación a los que está sujeto. En algún momento, gracias a esta división de relaciones, como por ejemplo con el surgimiento de la UNASUR y el cambio del sentimiento de las relaciones argentinas, se vio reducida la capacidad de posicionarse Brasil y México como actores, como actor, viendo en algún punto interesante las entonces nuevas visiones, nuevas miradas sobre México y Colombia. Hay una gran dificultad para alinear intereses nacionales y a nivel regional, la cual se ve incrementada por una lógica de proyección intergubernamental. Bajo un contexto de subalternidad, se debe pretender dinámicas de inserción conjunta y a largo plazo para la adecuación de sus condiciones desfavorables en el sistema internacional.
Se busca superar las condiciones de relegación por medio de mecanismos, iniciativas y propuestas de reconfiguración política, social, cultural, ideológica y económica, buscando desequilibrar las narrativas tradicionales impuestas por presión que solo continúan desotrando y perpetuando condiciones de dominación. La crisis es una oportunidad, no solo referida a la pandemia, sino a la crisis de capacidad que ha tenido Latinoamérica para separarse del dominio exterior. Se debe buscar incorporar visiones que se compilaron en confinamiento y pretender incluirlas en los modelos y estrategias de decisión y acción. Según Judith Butler, en su entrada al capitalismo tiene límites, de Sopa de Wuhan, publicado este año, se divide el contexto en dos: la perpetuación de dinámicas de exclusión social producto del sistema capitalista y el replanteamiento antropológico frente a la identidad en y como sociedad y la necesidad de recreación de parámetros que garanticen la sobrevivencia de todos los integrantes. Si es posible que solo una población goce de la vacuna, esto significa que los sectores más favorecidos económicamente lograrán servirse con ella. Si las restricciones nacionales caen y solo una porción de la población puede costearse el tratamiento, por relativismo las dinámicas de la pandemia cambiarán y la desigualdad social y económica hará que el virus ahora sí discrimine entre los que siempre estarán protegidos y los indefensos. Al igual que los pronunciamientos de los regímenes sobre la salud y el comercio internacional, la autora hace también un especial reconocimiento a la dificultad que se presentaría en ciertas poblaciones más afectadas, las cuales serían las tradicionalmente oprimidas por el sistema machista y capitalista, los trans, los gays, la comunidad negra, etc., perpetuando la dominación sobre el oprimido, puesto que sistemáticamente se producirían cada vez más las dinámicas de opresión clasista. Y como se ha tratado a lo largo de esta exposición y del trabajo, Análogamente, el sur global será el más afectado por la lógica del sistema en el que se encuentra inmerso, condición en la cual el sistema internacional y su panorama se esparcirá a través del globo. Es imposible saber en qué momento las poblaciones menos favorecidas por la insuficiencia de los estados latinoamericanos tendrán acceso a la vacuna. Más allá de su foco estadounidense, lo interesante de la visión de Butler para el replanteamiento del contexto durante y post-pandemia en Latinoamérica refiere a la proposición de los programas integrales de atención médica pública, que buscan garantizar el acceso a la salud y la prevención de la salud, además de incrementar la complementariedad y la interdependencia de las instancias regionales. La intención de un sistema que dé atención médica a toda la población resulta ser la medida ideal más adecuada para lograr cubrir de manera eficiente a todos por su condición de ser humanos, a los asegurados, a los no asegurados y, muy importante, los no asegurables. Ver la cobertura médica como un derecho humano implica la comprensión desde la empatía, de que si individualmente somos vulnerables debemos reconocernos así para poder ser fuertes en conjunto, donde la consideración antropológica y sociológica frente a una nueva posible condición de solidaridad y supervivencia en la sociedad producto del virus revela a la luz del foco una necesidad de replantearnos una condición vital como individuales de cara a la colectividad, y así la regionalización en identidad. Análogamente, el ejercicio conjunto con países que tengan la misma consideración de cubrimiento esencial es clave y necesario, da como resultado en una atención médica transnacional institucionalizada que atienda las necesidades de todos los grupos poblacionales en miras a cumplir los ideales de igualdad del ser humano. Es lo que se supone en un análisis epistemológico de la integración, el final de toda integración. Un sistema que comprenda la capacidad de unificar de manera cohesionada las regiones del globo bajo una proyección o intención común, siendo a lo que debe apuntar la CAN y la Alianza del Pacífico al pretender insertarse como mecanismos con participación interna y externa. Sin embargo, a largo plazo el riesgo es de naturaleza económica y social para la región latinoamericana, y por esto la importancia de la integración revela que si no hay unión verdadera y voluntad política para formar reglas de juego entre los países, sufrirán el aumento de brechas sociales como ocurrió con la revolución industrial o cuando países latinoamericanos aplicaron el modelo EASY, dándole la razón a los teóricos ya expuestos, en donde la ventaja estructural de Latinoamérica para la integración tiene riesgo a corto, mediano y largo plazo, pero que también puede ser una oportunidad de utilizar el problema común como motivo de cohesión para la integración. Las crisis siempre serán maestros y guías para la estabilidad y el mejoramiento. Es momento de observar a nuestros hermanos europeos en su crisis y a los africanos en su apogeo, buscando comprendernos como actores con identidad regional que contribuyan a sopesar los baches de la lógica mundializadora y reimaginarnos como colectivo. Muchas gracias.